Bien, son dos cosas completamente diferentes. Siempre tenemos que tener presente que prehospitalaria es un mundo completamente distinto al mundo hospitalario. ¿Okay? Para empezar, tenemos que tener en cuenta que ustedes en el ámbito hospitalario tienen condiciones ya específicas, condiciones controladas, tienen recursos adicionales, cuentan con todo. ¿Okay? Y si no tienen, y si no cuentan, en algún momento aparece. En el ámbito prehospitalario es completamente diferente porque en prehospitalaria tú eres el recurso. Tú eres el recurso, o sea, tú debes tener todo y si no lo tienes, debes tener la capacidad de improvisarlo, pero tú eres el recurso y tú eres la solución del problema. Entonces, por ahí empiezan las diferencias entre lo que es la hospitalaria y la parte prehospitalaria. Entonces, para entrar en materia, vamos a definir primeramente lo que es triaje. Se define como triaje el proceso de categorización de lesionados basado en la urgencia de sus lesiones, la posibilidad de supervivencia, ¿ok?, con el propósito de salvar la mayor cantidad de vidas posible. ¿Ok? Y fíjense lo importante acá del triaje es teniendo en cuenta la urgencia y la posibilidad de supervivencia. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque dependiendo del lugar en donde usted se encuentre, va a tomar en cuenta una o la otra. Si yo estoy en un centro asistencial, por lo general se toma en cuenta es, ¿qué cosa? La urgencia de las lesiones. En los centros asistenciales por lo general atendemos primero al más grave. ¿Sí? Nosotros en calle, por el contrario, atendemos a aquella persona que tenga posibilidad de supervivencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos recursos limitados. Yo tengo, por ejemplo, 3 lesionados. Tengo un adulto mayor que me cayó en paro cardiorrespiratorio. Tengo una femenina de 20 años con una neumotórax a tensión y tengo un niño de 4 años con una hemorragia exsanguinante, es decir, un sangrado arterial. Si me pongo a hacerle reanimación cardiopulmonar al paciente en paro cardiorrespiratorio, el niño se me desangra y se me muere y la señorita se me muere. ¿Bien? Si por el contrario, a este señor que lamentablemente ya está en paro, lo ignoro, coloco un torniquete en este joven y descomprimo a la señorita, salvé a 2. Y uno ya estaba muerto cuando llegué. Entonces fíjense la diferencia de una cosa a la otra. En el hospital es distinto porque en el hospital llega el paciente en paro, entra un grupo a reanimación, otro grupo se encarga de descomprimir y otro grupo se encarga de controlar el sangrado. ¿Bien? En calle no contamos con esos recursos. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo se emplea el proceso de triaje? Recuerden que el triaje entonces, ¿qué sería? Es un proceso de categorización, es un proceso de clasificación. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo se emplea el triaje? Bueno, en el ámbito prehospitalario se emplea el triaje cuando nos enfrentamos a accidentes con múltiples víctimas, ¿ok?, o accidente o un evento con víctimas en masa. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre múltiples víctimas y víctima en masa? ¿Cuál será la diferencia? ¿Cómo cuánto? Más de 100. ¿Y múltiples víctimas? Varios. Cuando hablamos de múltiples víctimas es porque sobrepasa la capacidad de respuesta de los proveedores. ¿Ok? En prehospitalaria, la relación óptima de atención debería ser, por cada víctima, debería ser por lo menos 2 proveedores. ¿Ok? Yo tengo un paciente y deberían haber 2 paramédicos atendiendo a esa víctima. Esa es la relación óptima. Vamos a forzar el trabajo, vamos a forzar la barra, como decimos nosotros. Ok, entonces debería ser una víctima con proveedor. Esa es la relación ya forzada. Hablamos de múltiples víctimas cuando sobrepasa esa relación. Por ejemplo, me toca una colisión vehicular donde tengo 4 víctimas y corresponde solamente mi ambulancia. ¿Cuántos llegamos en la ambulancia? Acá en Perú llegan 3, pero por lo general llegan 2 paramédicos. Son 2 paramédicos versus 4 víctimas. O sea, es un accidente con múltiples víctimas. ¿Cuándo hablamos de accidente con víctimas en masa? Cuando supera la capacidad de respuesta de los organismos primarios y altera la ejecución de las actividades de los entes secundarios. ¿Okay? Hablamos de organismos primarios, aquellos organismos que responden a emergencia, por ejemplo, el servicio de ambulancia. Si hay una colisión de 2 interprovincial, ¿cuántos pacientes tenemos ahí aproximadamente? Casi 100 o incluso más de 100, porque hay buses que albergan hasta 60 personas, ¿cierto? 2 interprovinciales serían un promedio de 120 pacientes aproximadamente. ¿Cuántas ambulancias tengo que mandar? ¿Altera o no altera el sistema de respuesta de los organismos primarios? Los altera. Ahora,
¿Alterará o no alterará la dinámica de los centros asistenciales donde van esas víctimas? También los altera. Entonces, como hay alteración tanto del sistema primario como de los sistemas hospitalarios, hablamos de víctimas en masa. Y ese es el grueso de nosotros los paramédicos, tanto pacientes de trauma como pacientes con múltiples o pacientes con saldo masivo de víctimas. Bien, a nivel hospitalario se aplica triaje cuando se presenta ese fenómeno de saturación o sobredemanda del servicio. Por ejemplo, no sé cómo será acá en Perú, pero por lo menos allá en Venezuela, viernes, después de las 9 de la noche, empezaba a sobresaturarse los hospitales. Sábado, saturado. Domingo, vacío. Lunes, no hay nadie. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque viernes todo el mundo salía a beber, salían los accidentes de tránsito, los heridos, los robos, no sé qué, y se empezaban a saturar. Bien, ¿cuándo se aplica triaje? Cuando tenemos dificultad en la atención. Por ejemplo, se programaron 4 médicos, pero solamente vinieron 2. ¿Qué pasa? La emergencia está trabajando en teoría un 50%. Ahí yo tengo que regular la atención porque hay dificultad para el proceso de atención. Bien. Tiempos de espera prolongados, cuando por X o Y causa se toma más tiempo de lo que se vería en un proceso de atención, se aplica el sistema de triaje. Y cuando se presentan sobrecarga en los servicios de laboratorio e imágenes. ¿Por qué? Porque en emergencia, ¿cuáles son los servicios que más se utilizan? Tanto servicios de imágenes como servicios de laboratorio. Son los elementos auxiliares de diagnóstico que se emplean en las emergencias, los más comunes por lo menos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el principio general del triaje? Sea en prehospitalario o sea a nivel hospitalario. ¿Qué es lo que se busca con el triaje? Sencillamente, pretender hacer lo mejor para el mayor número de pacientes. ¿Ok? Con los recursos que yo tengo que hacer lo mejor para cada uno de los pacientes o para el mayor número de pacientes posible. ¿Ok? El triaje entonces, ¿qué nos va a servir? Es una herramienta de gerencia o va a funcionar como una herramienta de gerencia de los servicios de emergencia. ¿Ven? Para entrar un poco más en contexto y ver la cuestión desde un punto de vista más amplio y poder comprenderlo un poco mejor, sabemos que ningún paciente sobrevive por el trabajo individual. No es que llego yo y le digo, levántate Lázaro, y el paciente se levanta. No. Para que un paciente sobreviva, sobre todo los pacientes críticos sobrevivan, se requiere un trabajo en equipo. Y ese trabajo en equipo viene desde afuera del hospital. Muchas veces, en muchas partes del mundo, el ámbito prehospitalario lo ven así como que, y a veces ni lo ven. ¿Sí? Pero resulta que el ámbito prehospitalario es tan importante como el ámbito hospitalario. ¿Por qué? Porque el personal prehospitalario es el encargado de llevar los cuidados médicos fuera del hospital. ¿Cuál es el error? Durante muchos años en Latinoamérica se han empleado personas no calificadas en las ambulancias que llegan, recogen a los pacientes como saco de papas y los llevan a los hospitales, y en los hospitales cuando llegan muchas veces inviables. Bien, y ese no es el deber ser. El deber ser es que salga la asistencia médica al área de impacto, se inicie el proceso de estabilización, se compre tiempo para el paciente para que pueda llegar al centro asistencial viable y poder salvar una vida. No es lo mismo llevar a un paciente vivo que llevar a un paciente viable. Porque yo llevo a un paciente vivo y es un paciente que llega con signos vitales presentes. Pero a lo mejor llega con signos vitales presentes y el cerebro fuera de combate. Eso no es un paciente viable. Sin embargo, cuando llega un paciente viable, es un paciente que tiene altas posibilidades que el día de mañana se recupere y se reinserte nuevamente a la sociedad. Y en eso tenemos que pensar. ¿Cómo reducimos eso? Dando una buena atención médica prehospitalaria. De hecho, esta área actualmente se llama medicina prehospitalaria. ¿Ok? No es primeros auxilios como pensaban. No, yo tengo un curso de primeros auxilios, móntalo en la ambulancia, con eso tienen. No. Es medicina prehospitalaria, es ciencia. ¿Ok? Y eso se está desarrollando a nivel mundial. Bien, entonces empieza en el ámbito prehospitalario. Supongamos, tenemos un accidente con saldo masivo de víctimas. ¿Okay? Un accidente con saldo masivo de víctimas, el primer eslabón va a ser en el área de impacto, donde se reinician o se realizan las labores de búsqueda, rescate y primeros auxilios. ¿Quiénes actúan acá? ¿Quiénes actúan ahí? ¿Médicos especialistas? No, ¿verdad? Ahí actúa personal de seguridad, como por ejemplo, policías, bomberos, primeros respondientes, incluso paramédicos. ¿Bien? En el área de impacto. Luego viene una segunda área, que sería el área de estabilización, mejor dicho, triaje y estabilización, donde
se procede a clasificar las víctimas y donde se inicia ese proceso de estabilización de víctimas. Bien, y aquí empiezan los cuidados médicos. ¿Quiénes actúan acá? Aquí actúan paramédicos o ya en ciencia cierta personal de salud. Pueden ser médicos, pueden ser enfermeros, pero generalmente deberían ser personal paramédico, en compañía o con guía de un personal médico. Bien, luego inicia el corredor y el proceso de evacuación y traslado, que el proceso de evacuación y traslado es parte del procedimiento médico. Parece mentira, pero el abordar a un paciente en una ambulancia tiene su ciencia. Yo no puedo trasladar a todos los pacientes de cúbito dorsal, no puedo trasladar a todos los pacientes con un Fowler 30 grados, no puedo trasladar a todos los pacientes en Trendelenburg. Cada paciente tiene su posición de traslado. No en todos los pacientes puedo ir a 100 kilómetros por hora. De hecho, entre más grave está el paciente, más lento debería ir. ¿Sí? Entonces, fíjense, como esta parte también es parte del cuidado médico. Y finalmente, entonces llegamos al centro asistencial donde se realiza un tercer triaje, una tercera clasificación y donde se da el cuidado definitivo de cada uno de esos pacientes. Bien, ¿qué pasa con esto? O mejor dicho, ¿qué es lo importante acá del triaje? El triaje, por ende, como es un proceso bastante largo, debe ser dinámico, debe ser permanente, se debe adaptar al número de víctimas, la distancia de los centros asistenciales, los medios de transporte, ¿ok? Debe ser un proceso rápido y efectivo, que nos debe permitir clasificar a una víctima como muerta en un máximo de 30 segundos. Nos debe permitir clasificar a una víctima como leve en un tiempo máximo de 60 segundos, es decir, un minuto. Determinar si ese paciente es leve o no. Y determinar a un paciente como muerto en un máximo de 180 segundos. Eso debe permitirnos el triaje. ¿Bien? Debe ser un proceso completo, debe ser preciso y seguro. ¿Dónde empieza la fase de seguridad? Empieza en que todas las personas que trabajan en el ámbito de clasificación de víctimas conozcan los procesos a plenitud. Bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto nos permite, o el triaje como tal, se encarga de categorizar a cada una de las víctimas, le va a dar una categoría. Los puede clasificar como prioridad 1 a aquellos pacientes que tengan, estamos hablando ahorita del ámbito prehospitalario, aquellos pacientes que estén graves, pero con buenas probabilidades de supervivencia. Le va a dar la prioridad 2 a aquellos pacientes que tengan lesiones o que se encuentren en un estado moderado. ¿Bien? La prioridad 3 a aquellos pacientes que tengan lesiones leves, pero sin riesgo vital. Y prioridad 4 o prioridad 0 a aquellos pacientes que se encuentren sin signos vitales, aquellos pacientes que ya no tengan posibilidad de supervivencia. ¿Bien? Entonces, el triaje, como ya sabemos que se aplica tanto dentro del hospital como fuera del hospital, se va a clasificar o va a tener una clasificación que va a ser, a gran escala lo vamos a clasificar como triaje prehospitalario y triaje hospitalario. A su vez, tiene una segunda clasificación. El triaje prehospitalario se divide en triaje prehospitalario primario y secundario. Y posteriormente, el triaje hospitalario sería el triaje terciario. Bien, entonces, ¿dónde se aplica el triaje primario? Se aplica en la zona de impacto, o sea, ¿dónde se produjo el accidente? Bien, el triaje secundario se realiza en el área de concentración de víctimas, ¿qué es eso? Ya lo vamos a ver, y el terciario al nivel de centro asistencial. Entonces, para definir esto, vamos a ver acá una escena. Aquí tenemos una escena, un vehículo, un bus que colisionó contra un objeto fijo. Bien, hablamos de zona de impacto o área caliente, esta zona que hemos definido de color rojo, ¿okay? Que es el área cercana a donde se produjo el accidente. Bien, ¿quiénes trabajan en este punto? Como ya lo vimos, aquí trabajan tanto personal de rescate como personal de seguridad. Aquí entrarían solamente, esto se llaman, son zonas de acceso restringido, porque van a ingresar solamente las personas que le corresponde trabajar en esa área. En esta área, ¿quiénes trabajarían? Solamente bomberos y rescatistas. ¿Ok? Si los policías tienen un entrenamiento básico, pudieran entrar incluso en esta zona, pero no deberían entrar. Solamente acá debería entrar bomberos y personal de rescate. ¿Por qué? Porque aquí tenemos múltiples riesgos. Se produce una colisión de vehículo,
se produce primero el vehículo, hay que estabilizarlo. Segundo, se produce pérdida o se produce escape, fuga de combustible. Bien puede ser gas, puede ser gasolina, puede ser diésel, etc. Y esa fuga de combustible tiene que hacerlo un personal entrenado, con un equipo especializado. No puedo entrar yo en una sala de esto, en un área de esto, con los scraps, es que se llaman la ropa que utilizan ustedes a nivel hospitalario. Ok, no puedo entrar a un área de esta con un scraps, porque si se enciende algo, me enciendo yo con esa ropa. ¿Bien? Entonces, aquí solamente debería entrar personal de rescate y personal bomberil, porque ellos cuentan con el entrenamiento y el equipamiento específico para hacer estas operaciones acá. Aquí, en este lugar, se aplica un triaje primario, que va a ser una primera clasificación de víctimas. ¿Ok? Luego tenemos demarcado en color amarillo o en color naranja lo que sería la zona tibia. ¿Ok? En la zona tibia, como vemos acá, se va a establecer lo que sería el puesto de mando, que ahí va a estar el jefe de los bomberos, el jefe de la policía, el jefe de los paramédicos, todos los jefes dirigiendo las operaciones. Y vamos a tener un puesto médico, que bien puede ser un puesto médico básico o un puesto médico avanzado. Eso va a depender de los equipos y de los profesionales que se encuentren en el sitio. Bien, entonces, en este puesto médico es lo que se conoce como área de concentración de víctimas. Una vez que se rescatan las víctimas acá y se clasifican, se llevan al puesto médico y en el puesto médico se reevalúan a los pacientes, se inicia el proceso de estabilización y es que se decide la evacuación de estos pacientes. ¿Cuál es el error común? Se produce o se presenta un accidente con múltiples víctimas o con saldo masivo de víctimas y muchas veces en Latinoamérica ni siquiera se hace triaje. Como lo van sacando, lo van montando y se lo llevan al hospital. ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes son los primeros que van a salir? Los que pueden caminar. Si puede caminar, posiblemente no tenga lesiones importantes. Y yo voy a saturar el hospital con personas que no tienen lesiones importantes. ¿Quiénes son los que generalmente salen de último? Los que están más graves, los que no se pueden mover. Y cuando esas personas llegan a los hospitales, se mueren porque ya todo está ocupado por personas que no tienen lesiones realmente importantes. Entonces ahí es donde empieza la prioridad o la necesidad de un triaje. Aquí es donde viene la necesidad de un segundo triaje, porque recuerden que todas las patologías tienen manifestaciones iniciales y manifestaciones tardías. Yo puedo sacar a un paciente de acá con un neumotórax y aquí me sale caminando, pero al momento en que yo lo coloco en el puesto médico avanzado y está en el proceso de reevaluación, es donde pueden surgir las manifestaciones tardías y donde realmente lo puedo detectar. Si yo no hago la reevaluación del paciente, esas manifestaciones tardías reaparecen. Yo obviamente no estoy evaluando pacientes porque tengo que evaluar 100 pacientes, no me voy a quedar con uno solo, y empiezan a morir los pacientes y no nos damos cuenta. Entonces es donde viene la importancia de realizar un segundo proceso de triaje. En base a ese segundo proceso de triaje, que aquí, obviamente, aquí hay un nivel de conocimiento, ¿ok? Que sería un nivel de conocimiento muy básico. Aquí se requiere personal con un nivel de conocimiento mucho más amplio. Y aquí se toman decisiones de reanimación y traslado. ¿Ok? Aquí tenemos en color verde lo que sería la zona fría, y en esta zona fría es el perímetro más externo y es donde van a estar los familiares que se acerquen a ver el accidente o donde va a estar el personal de la prensa. ¿Ok? Recuerden que estas zonas no debería ingresar personal que no esté entrenado y que no esté calificado. Esto es conocimiento general de cómo se maneja una escena. Bien, entonces, vamos a ver los niveles del triaje. Nivel de triaje, el primer nivel o el nivel 1 de triaje, como ya sabemos, se realiza en el área del accidente como tal, en el área de impacto. Bien, es una clasificación inicial. Y para realizar este proceso de triaje podemos utilizar los sistemas de triaje SHORT o STAR, que son los triajes más básicos que hay, sobre todo el triaje SHORT. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Bien, en el segundo nivel, que es el puesto médico, allí vamos a utilizar o vamos a hacer proceso de reclasificación, proceso de reanimación, estabilización y preparación para el traslado. Aquí vamos a utilizar sistemas de triaje más complejos. Podemos utilizar el sistema STAR, podemos utilizar el sistema PHTLS. ¿Ok? Y finalmente, el triaje nivel 3, que se hace en el centro asistencial, ¿ok? Que aquí es donde se da el tratamiento definitivo. Aquí se utilizan sistemas como, por ejemplo, el triaje ATLS o los sistemas de triaje ya establecidos por los centros asistenciales. Recuerden que acá uno de los principales elementos va a ser el criterio clínico, el criterio médico como tal.
Entonces vamos a empezar a conocer cada uno de los sistemas. Vamos a empezar por el sistema SWORD. El sistema SWORD es un sistema, es el más sencillo de todos. SWORD es una mnemotecnia que dice: el paciente sale caminando, el paciente habla sin dificultad, el paciente obedece órdenes sencillas, el paciente respira y taponar hemorragias. Entonces, llega un accidente con múltiples víctimas o un accidente con salto masivo de víctimas. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Yo me paro y grito: todos aquellos que me puedan escuchar y que se puedan mover, levántense y vengan hacia mí. Soy paramédico, les voy a ayudar. Los que puedan caminar, por favor, acérquense. Todo el que puede caminar, automáticamente lo clasificamos de color verde. ¿Ok? Paciente con lesiones menores. Ajá, ya saqué lo de color verde, entonces me empiezo a aproximar. Aquel paciente que no camine, pero hable sin dificultad, es decir, que pueda hablar, que me responda de forma orientada, ¿ok? A ese paciente yo lo voy a clasificar en color amarillo. Bien, paciente que habla y que obedece órdenes, lo coloco de color amarillo. Sigo avanzando y me consigo un paciente que el paciente no puede caminar. Es un paciente que está inconsciente, ojo, está inconsciente, pero este paciente respira, está respirando. Automáticamente yo lo voy a clasificar en color rojo, porque es un paciente crítico, está inconsciente, no sé por qué, pero está inconsciente. Bien, sigo caminando y me consigo un paciente que no camina, no habla y no respira. ¿Qué color le coloco? Negro. ¿Qué voy a hacer con todos los pacientes? Con todos los pacientes, sangrado que vea, sangrado que tapo. Recuerden que en pacientes de trauma la principal causa de muerte es shock hipovolémico. Por ende, en todo paciente de trauma, cada eritrocito cuenta. Yo tengo que aguantar todos los eritrocitos ahí para que no se pierdan. ¿Bien? Ok. ¿Preguntas aquí con este sistema? ¿Es algo extremadamente complejo? No, este es el más sencillo. Como este es el más sencillo, este es el sistema que van a utilizar tanto los bomberos como los rescatistas o los policías si nosotros los utilizamos en el área de impacto. Ese es el más sencillo, el más básico. ¿Bien? Ok, cuando yo diga la palabra atentos, ustedes aplauden. ¿Sí? Ok, ¿están atentos? Otra voz. ¿Están atentos? No, un solo aplauso. ¿Están atentos? Atentos, atentos. Ok, seguimos. Entonces, el triaje STAR es el segundo nivel de triaje o el segundo sistema de triaje. Bien, en el triaje STAR de igual manera vamos a tener en cuenta, el paciente anda, es decir, el paciente puede caminar. Lo clasificamos de color verde. Ah, pero fíjate, el paciente ya no puede caminar. ¿Qué voy a evaluar ahora? A, B, C, D, E, ¿se acuerdan? A, ok, ahora voy a evaluar B. Voy a evaluar, ¿el paciente respira? No, el paciente no respira. Entonces yo me voy, ok, el paciente no respira, tengo que abrir la vía aérea. ¿Ok? Abro la vía aérea, el paciente respira, lo clasifico en color rojo. Si a pesar de que yo abro la vía aérea, el paciente no respira, lo clasifico de color negro. ¿Bien? Ok, ya salí de ese. Tengo otro paciente. ¿Camina? No, el paciente no camina. Ok, vamos a evaluar B. ¿Respira? Sí, el paciente sí respira. Bien, ahora vamos a ver el patrón ventilatorio. ¿Ok? Este paciente respira más de 30 o menos de 30. Si el paciente respira más de 30, automáticamente lo clasifico en rojo. ¿Ok? ¿Por qué? Cuando tenemos un paciente en condición crítica, ¿cuál es el primer parámetro que se altera? El patrón respiratorio. Recuerden que los quimiorreceptores son más sensibles que los vasoreceptores, sobre todo en el caso de los pacientes con shock. Paciente con shock, los quimiorreceptores son más sensibles que los vasoreceptores. El quimiorreceptor se activa cuando se acumulan mayor cantidad de elementos de desecho. Los vasoreceptores se activan cuando baja mucho el volumen sanguíneo. Por ende, primero se va a alterar el patrón ventilatorio antes de que se altere el pulso. ¿Sí? Por eso, el segundo paso es evaluar el patrón ventilatorio. Si respira más de 30, automáticamente lo clasifico en rojo, porque puede estar en shock, puede tener una neumotórax, puede tener cualquier condición crítica. Bien, el paciente respira menos de 30, ok, vamos bien. Vamos bien. ¿Qué voy a evaluar ahora? Ya evalué B, ahora voy a evaluar C. ¿Qué voy a evaluar? Pulso radial, específicamente el pulso radial. ¿Por qué?
Sí, todos los pulsos determinan frecuencia cardíaca. Sin embargo, cada uno de los pulsos se va perdiendo dependiendo del nivel de presión arterial. El pulso radial es uno de los primeros que se pierde. Cuando el pulso radial está presente es porque la presión sistólica está por encima de 90. Cuando el pulso radial se pierde es porque la sistólica bajó, está por debajo de 90, por debajo de 80. ¿Qué pasa con esto? Ajá, ¿y qué me importa a mí eso? Sencillo. Si la presión sistólica está por debajo de 80, empiezan los problemas o las fallas de perfusión. ¿Ok? Ya empieza a haber una falla de irrigación a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a nivel de órganos diana, órganos blancos, y empieza la muerte celular de los pacientes. Entonces, paciente respira menos de 30, está bien ventilación, evalúo C, voy a evaluar específicamente pulso radial. Si tengo pulso radial ausente, es decir, no hay pulso radial, lo voy a clasificar inmediatamente como paciente rojo, paciente crítico en color rojo. ¿Por qué? Porque hay fallas de perfusión sanguínea. ¿Ok? Posiblemente, como es un paciente de trauma, posiblemente esté en un shock hipovolémico. Paciente crítico. ¿Cómo se resuelve un paciente con shock hipovolémico? Hay que ponerle, ¿qué cosa? ¿Qué le ponemos? ¿Solución? No, ese paciente requiere sangre. Ese paciente requiere sangre. Si el paciente pierde sangre, hay que ponerle sangre. ¿Tenemos sangre en la ambulancia? En Latinoamérica no. ¿Ok? Entonces, por eso, rojo, hay que llevarlo al hospital para salvarlo. Bien. Ah, el paciente tiene pulso radial presente. Excelente. Tiene C bien, continuamos. Vamos a seguir evaluando. Después de ese, ¿qué viene? D, que sería déficit neurológico. Entonces vamos a evaluar el nivel de conciencia. Paciente responde. Si responde, lo clasificamos en color amarillo. ¿Por qué amarillo? Porque no se puede mover. Si no se puede mover, porque posiblemente tenga fractura de huesos largos o alguna afección que le impide el movimiento. Por eso lo clasificamos en amarillo. Ah, el paciente tiene todo hasta C bien, pero no responde, lo clasificamos en rojo. Posiblemente hay un daño neurológico importante. ¿Ven? Este triaje es un poco más complejo. ¿Se dan cuenta? Este es más complejo. Este tipo de triaje tiene que ser aplicado por personal sanitario, bien sea personal paramédico o otros elementos del ámbito sanitario, como por ejemplo técnicos de enfermería, licenciados o personal médico. ¿Dónde se aplica el triaje STAR? Se puede aplicar en el área de escena cuando el personal asistencial entra al área de impacto, o ya debería empezar a aplicarse en lo que sería el puesto médico básico. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Dígame. 5 minutos, ok. Entonces, tenemos un tercer nivel de triaje, un tercer nivel del triaje, que es el triaje PH-TLS, que este sí lo vamos a aplicar en el puesto médico de emergencia, o sea, en el puesto médico básico o avanzado. ¿Bien? Aquí vamos a utilizar el sistema de triaje PH-TLS, y aquí esto sí tiene que ser aplicado por personal paramédico, licenciado o médico. ¿Por qué? Porque aquí vamos a utilizar como referencia diversas escalas de medición. Entre las escalas que vamos a utilizar la escala de coma de Glasgow y el score de trauma revisado. Bien, el score de trauma es un score o una escala que utilizamos nosotros en prehospitalaria para evaluar las diversas lesiones que presenta el paciente. Este score de trauma para nosotros es sumamente valioso, sobre todo en accidentes con muchas víctimas, porque nos da la posibilidad de supervivencia de cada una de las víctimas, la probabilidad de supervivencia. Entonces, cuando tenemos este paciente, nosotros evaluamos el score de trauma, que el score de trauma evalúa la frecuencia respiratoria, evalúa la presión arterial sistólica y la escala de coma de Glasgow. Bien, si el paciente tiene una frecuencia respiratoria menor de 10 o mayor a 29, pierde puntos. Si el paciente presenta una sistólica menor de 90, empieza a perder puntos. Y si la escala de coma de Glasgow está menor de 14, empieza a perder puntos. Entonces, basándonos en el score de trauma, nosotros vemos, el paciente tiene una o más alteraciones, ¿ok? Una o más alteraciones, ya lo clasifica como rojo, o como una víctima posiblemente que puede estar crítica en próximo minuto. Bien, el paciente tiene el score de trauma en 12 puntos, que es la puntuación máxima, pero presenta lesiones de riesgo, automáticamente lo clasifica como prioridad 1. Bien, el paciente tiene 12 puntos en el score de trauma revisado. Bien, pero no tiene ningún tipo de lesiones, pero tiene una cinemática de riesgo, lo que hablábamos hace rato, la cinemática de trauma, una cinemática de riesgo, lo clasificamos como color amarillo.
el paciente tiene 12 puntos en el score de trauma revisado, no tiene cinemática, no tiene lesiones, pero tiene antecedentes, lo clasificamos como color amarillo. Porque yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene antecedentes de, él es cardiópata, y toma aspirina, y tuvo un trauma craneoencefálico. Las posibilidades de que tenga una hemorragia intracraniana son altas, ¿cierto? Entonces fíjense por qué se clasifica como prioridad 2. Bien, tenemos un triaje que es un poco o mucho más complejo, que en mi particular me gusta emplearlo específicamente en accidentes con múltiples víctimas, que es el triaje SOLT. Bien, el triaje SOLT se divide en dos pasos. El primer paso es la clasificación global, que es como el triaje SHORT. El paciente camina, representa el tercer lugar. El paciente no camina, pero se mueve, produce movimientos deliberados, tiene segundo lugar de atención. El paciente se mantiene quieto o tiene lesiones obvias que amenazan la vida, va a tener el primer lugar en la atención. ¿Bien? Entonces, una vez que se hace esta primera clasificación, pasamos al paso 2. ¿Qué es lo importante de este sistema? Que este sistema incorpora cuidados o intervenciones críticas. ¿Cuáles son las intervenciones críticas? Por ejemplo, el control de hemorragia importante, la colocación de un torniquete, la colocación de un agente hemostático, el empaquetado de una herida, ¿ok? Bien, apertura de vía aérea o manejo de la vía aérea, sea con dispositivos básicos o con técnicas manuales. Bien, descompresión torácica en el caso del neumotoras a tensión y antídotos autoinyectables. Una vez que yo aplico estos cuidados básicos, procedo, o estos cuidados críticos, procedo a la reevaluación. ¿Qué voy a evaluar? La respiración. Si el paciente, a pesar de estos procedimientos realizados acá, no respira, automáticamente fallecido. Continúo. Ah, pero mi paciente sí respira. Si el paciente respira, entonces tengo que evaluar o tengo que hacerme estas preguntas. El paciente obedece órdenes o realiza movimientos deliberados. El paciente presenta pulso periférico, pulso radial específicamente. El paciente no muestra dificultad respiratoria. El paciente, la hemorragia está controlada. Si la respuesta es negativa, o por lo menos hay una respuesta negativa, automáticamente yo tengo que evaluar la posibilidad de supervivencia con los recursos disponibles. ¿Ok? Con los recursos que yo tengo allí o con los recursos que tengo en el hospital. Porque si yo tengo un hospital, por ejemplo, nivel 3, pero el hospital nivel 1 está a 6 horas, yo tengo que contar son con los recursos que tengo disponibles para el momento. Entonces, en base a eso, si con los recursos el paciente tiene posibilidad de supervivencia, lo clasifico en color rojo. ¿Para qué? Para trasladarlo lo más rápido posible. Si este paciente no tiene posibilidad de supervivencia, lo clasifico de color negro. ¿Bien? O lo dejo expectante, que ya sabemos que va a pasar. ¿Bien? Si por el contrario, mi paciente ya obedece órdenes, mi paciente tiene pulso radial periférico, mi paciente no tiene dificultad respiratoria y ya logramos controlar el sangrado, entonces tengo que evaluar las lesiones que tiene mi paciente. Si el paciente tiene lesiones menores, lo clasifico de color verde. Pero si mi paciente tiene lesiones mayores, como fracturas expuestas, fracturas de huesos largos, etcétera, 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 lo voy a clasificar de color amarillo. ¿Ven? Importante, hice un primer triaje, hice un segundo triaje. Este triaje es mucho más complejo, ¿ok? Aquí se requiere un conocimiento mayor, se requieren incluso unas destrezas, porque una descompresión torácica no se hace como se dice, se requiere un conocimiento y unas habilidades específicas, pero garantiza que se van a distribuir mejor los recursos. Entonces, ¿cuál debería ser la dinámica del puesto de triaje? Como vemos acá, esta puede ser una de las organizaciones. ¿Qué es lo importante acá? Que los pacientes no graves entran, por lo menos en el caso de los negros, entran y se quedan. Los pacientes de color verde entran y van a ser evacuados cuando les corresponda. Los pacientes graves van a entrar de color rojo y el deber ser es que pasen de color a color amarillo y posteriormente sean trasladados. ¿Por qué? Porque yo recibo un paciente crítico que va a ser evaluado por personal sanitario y ¿cuál es mi deber? Mantener al paciente en la condición que está o mejorarla. Nunca debe empeorar. Entonces por eso entra en color rojo, pasa a amarillo y posteriormente lo traslado, porque en la fase amarilla yo ya lo estabilicé. ¿Ven? Entonces, aquí entramos en el triaje terciario, que ya es lo que ocurre a nivel hospitalario. ¿Ven? El triaje terciario, por lo menos el que utilizamos acá, se basa en el modelo andorrano de triaje, el MAT y el español, el SET. ¿Bien? Este tipo de triaje establece 5 niveles.
de prioridad, como los vemos acá. 1, 2, 3, 4, 5 de color rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Hay una variante en donde se invierten estos dos colores. ¿Ok? Y esto obviamente le da un tiempo de atención a cada uno de ellos. Para no hacerlo tan largo, ¿verdad? Porque nos queda poco tiempo, para no hacerlo tan largo, vamos a lo conciso cómo debe manejarse o cómo debería manejarse el triaje hospitalario. ¿Ok? Para ello utilizamos un algoritmo que lo vemos acá. Me llega un paciente, ¿qué es lo primero que tengo que evaluar yo? ¿Ok? Este paciente requiere maniobras de reanimación o resucitación. ¿Saben la diferencia entre uno y el otro, no? Resucitación es cuando tenemos que hacer RCP. Reanimación puede ser con administración de fármaco, administración de fluido, administración de X cosas. ¿Okay? Entonces, este paciente requiere maniobras de reanimación o resucitación. Si las requiere, automáticamente va prioridad 1. ¿Ok? Prioridad 1, si requiere reanimación o resucitación. No, pero este paciente no requiere reanimación o resucitación. Entonces, ok, vamos a evaluar el segundo punto. Primero, ¿es una situación de alto riesgo? Por ejemplo, nos pasaba mucho a nosotros. Llegaba un paciente, un choro, y al rato llegaban los amigos con las pistolotas. Mira, si se muere te matamos. ¿Es una situación de riesgo? Sí, como una situación de riesgo, automáticamente se la uno. Pero si no pasa eso, si no hay riesgo, ok, te quedas ahí, no pasa nada. Seguimos reevaluando. ¿Ok? El paciente se encuentra confuso, letárgico o desorientado. Aquí ya entramos en precaución porque pudiera ser una afección del sistema nervioso. Bien. Dolor severo o dificultad respiratoria severa. Si el paciente presenta alguno de estos, automáticamente se clasifica en el segundo nivel. ¿Ok? Prioridad 2. Ah, no, pero tengo un paciente que no presenta nada de eso. Seguimos evaluando entonces. No presenta nada de eso, evaluamos el tercer paso. Vamos a evaluar los signos vitales. Paciente presenta una temperatura menor a 36.5 o mayor a 40 grados centígrados. O una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o mayor a 200 milímetros de mercurio. Una frecuencia cardíaca menor a 40 latidos por minuto o mayor a 125 latidos por minuto. Una saturación de oxígeno menor a 92% sin antecedentes respiratorios, ojo. ¿Ok? Una glicemia capilar menor a 40 miligramos por decilitro. Un Glasgow menor a 14. Un paciente que presenta una piel pálida, fría o sudada o muy caliente. ¿Ok? Si presenta eso, también entra en nivel 2 o prioridad 2 de atención. Si el paciente no presenta eso, entonces vamos a evaluar un siguiente punto. ¿Qué va a ser? Para el diagnóstico de este paciente requiere exámenes complementarios, es decir, exámenes paraclínicos. Si el paciente requiere varios exámenes paraclínicos, lo clasificamos en nivel 3 de prioridad. ¿Ok? Si requiere un solo examen paraclínico para su diagnóstico y para su tratamiento, lo vamos a clasificar en el nivel 4. Y si el paciente no requiere exámenes paraclínicos, lo colocamos en la última categoría. Bien, ¿qué es lo importante de esto? Sabemos que la prioridad 1 requiere atención de forma inmediata, el de prioridad 2 puede tener un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos o se puede atender en un rango entre 10 a 15 minutos. El prioridad 3 lo podemos atender en un tiempo aproximado de 60 minutos, el 4 en 2 horas y el 5 en 4 horas según el protocolo de acá del Perú. Ok, en otros países los tiempos reducen. El crítico se evalúa al momento, el severo en un tiempo no mayor de 10 minutos, el moderado, que es el nivel 3, en 30 minutos, prioridad 4 en un tiempo de 60 minutos y el prioridad 5 en un tiempo no mayor de 120 minutos. ¿Ok? ¿Preguntas? Bien. Entonces, ¿cuál es la dinámica general del sistema de triaje? Esta que vemos acá. Si se dan cuenta, se inician operaciones en el área de impacto, se llevan al puesto médico básico o de avanzada en el ámbito prehospitalario, luego pasa el proceso de evacuación y luego el centro asistencial. ¿Qué me importa que tengan presente acá? Las flechas. ¿Por qué? Porque el que está en el área de impacto llega al puesto médico y regresa al área de impacto. El que está en el puesto médico labora dentro del puesto médico y no sale del puesto médico. Los que se encargan de la evacuación reciben pacientes, lo entregan en el hospital y regresan. Y los que están dentro del hospital solamente laboran dentro del hospital. ¿Por qué recalco esto? Porque suele pasar que el que lo saca del área de impacto lo atiende en el puesto médico básico o avanzado, lo monta en la ambulancia,
llega al hospital y todavía le quiere decir a los médicos qué tiene que hacer. Y eso no debe pasar. Pongamos un ejemplo, supongamos que es un accidente con materiales químicos, con materiales peligrosos. Si este personaje sale de aquí hasta aquí, me va a contaminar todo esto. Me va a contaminar el puesto médico con todas las personas que están en el puesto médico, me va a contaminar toda la ciudad por donde él pasó y me va a contaminar todo el centro asistencial. ¿Ok? Y no debe pasar. El de aquí lo saca, aquí lo descontaminan, aquí lo atienden, lo trasladan y lo transfieren. Ese es el deber ser. Como bien dice mi mamá, zapatero a su zapato. Si usted es prehospitalario, se encarga de su ámbito prehospitalario. Si usted es personal hospitalario, se encarga de su ámbito hospitalario y así el trabajo va a salir de forma eficiente. Porque recuerden que los entrenamientos, a pesar de que coinciden en varios puntos, son diferentes. ¿Ok? Muchas gracias por su atención.